Muchas gracias, Antonio. Lo primero que tengo que decir es que no soy catedrático de la Universidad de Salamanca, soy uno de los catedráticos y normalmente estas actividades de la ECLAF las asumía Ricardo Rivero, pero en su condición de rector de la Universidad de Salamanca no puede atender la gestión universitaria, que bastante tiene con atender la contratación pública de la Universidad de Salamanca y al mismo tiempo estas jornadas. Bueno, después de cientos de charlas y de decenas de libros y de miles de PowerPoint, yo creo que ya vamos teniendo algo claro sobre la ley de contratos del sector público. Lo primero que tenemos claro es que no sabemos qué quiso hacer el legislador con los contratos menores, salvo extinguirlos, que sabemos lo que quería vender ante Europa, ¿no?, que va a luchar contra la corrupción, que va a montar un inmenso tinglado organizativo para luchar contra la corrupción, que va a dar más transparencia a la contratación pública, y todo eso porque venía reclamado por la propia Unión Europea. Se me ha asignado hablar de preparación, adjudicación, nuevos procedimientos y luego de un tema que de momento no corre prisa, que es la Asociación para la Innovación. Digo que algo diré si dispongo de tiempo, pero de momento ese tema no corre prisa. Primero, porque hace falta desarrollo reglamentario, está previsto en la ley, ya veremos cuándo. Y segundo, porque la experiencia comparada nos dice que Francia tardó 2 años desde la modificación de su Código de los Mercados Públicos para desarrollar esa figura. Ahora ya tiene contratos de Asociación para la Innovación. Italia tardó aproximadamente 3 años y medio en conocer el primer contrato de verdadera Asociación para la Innovación. Figuras parecidas, sí. Pero bueno, vamos entonces, para no gastar más tiempo, a entrar ya en la preparación del contrato. En nuestro derecho tradicional, la preparación del contrato era tramitar el expediente de contratación, ¿no? A esto, que sigue estando en la ley, porque lo pedía o el legislador español pensó que debía incorporar estos contenidos, el derecho comunitario, la directiva, digo que a estos contenidos tradicionales se añade ahora la programación previa, el anuncio de información previa y lo que nuestro legislador llama consultas al mercado, consultas preliminares al mercado. Programación. De conformidad con la ley, la programación anticipada de lo que en el periodo presupuestario siguiente va a realizar el Poder Adjudicador resulta obligada. Obligada porque el texto legislativo la menciona en términos de futuro imperativo. La preocupación por la racionalización de la contratación ya no es un mundo jurídico, es un mundo de gestión, de eficacia económica, ¿no?, pues lleva a que esta actuación de preparación del contrato, que no es tanto preparación del contrato como preparación de la contratación, termine siendo decisiva. Los que han escrito ya sobre esto dicen que la programación es, en primer lugar, una previsión cronológica, ¿no?, que hay que comenzar a prever cuándo tengo que tener tramitado un expediente para que la licitación pueda producirse en plazo, para que la ejecución pueda comenzar antes, por ejemplo, de que haya que conceder prórrogas al anterior contratista. Bueno, entonces, en primer lugar, una previsión temporal anticipada hacia atrás, pero también es una previsión con una importante conexión presupuestaria, ¿no? No creo entonces que esto pueda hacerse sin más por los órganos responsables de la contratación, por los órganos de contratación, sino que, en fin, es un modo distinto de tramitar los expedientes contractuales que implica una conexión de oficinas de responsables de distintas vertientes de los poderes adjudicadores. Previsión temporal, previsión presupuestaria, previsión sobre todo eso, que no haya que prorrogar contratos, sino que cuando termina una prestación esté ya en condiciones para comenzar la prestación siguiente. Digo que la programación resulta obligada legalmente. El texto de la ley dice después que además de esta obligación, podrán publicarse anuncios previos, ¿no?, que recojan los sucesivos contratos que se van a producir en ese periodo presupuestario.
Ahora, el artículo 134 parece hacer simplemente potestativa esta, entre comillas, obligación, porque no utiliza un futuro imperativo, sino ese verbo de podrán. La verdad es que en el artículo 134, que es el que menciona esta cosa de los anuncios previos, se refiere exclusivamente a los contratos nominados típicos. No aparecen allí, entonces, los contratos de concesión de obra y los contratos de concesión de servicios, al menos directamente, ¿no? Sin embargo, la remisión que contiene una de las muchas remisiones internas confusas de la ley se remite al 164 de la ley, que ahora sí menciona las concesiones de obra y servicio. Veamos cuál es el régimen de estos anuncios previos. Bueno, no es un anuncio informal, sino que para que tenga utilidad es estrictamente formal. Es decir, estas cosas de estandarización de la documentación contractual es uno de los aspectos quizá más positivos de la ley y además nos sitúa en un contexto de mercado único. Los documentos son los mismos, los apartados son los mismos, los epígrafes son los mismos, los programas informáticos que van a soportar todo esto van a ser seguramente los mismos. Entonces, el anuncio es un anuncio estandarizado. El régimen de publicidad es minucioso en la descripción legal, no voy a citar el precepto, las remisiones a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Lo que me importa destacar ahora es que cuando se realiza este anuncio previo, ¿cuál es el efecto jurídico? Pues el efecto jurídico parece ser el que recoge el apartado 7 de ese artículo 134 y entonces podrá permitir reducir los plazos para la presentación de proposiciones en los procedimientos abiertos y restringidos. En la directiva, este anuncio cumplía otro papel más importante porque permitía suplir el anuncio de licitación directamente. El anuncio de información previa, directamente en ciertos supuestos que ahora voy a mencionar, permitía suprimir ya el anuncio de licitación y pasar a la adjudicación, con ciertos requisitos, naturalmente. Entonces era un anuncio de información previa que realmente funcionaba como anuncio de licitación. Lo que dice la directiva es que esa posibilidad existía respecto de poderes adjudicadores subestatales, en nuestro caso serían comunidades autónomas, municipios y provincias, ¿no? Y siempre que se tratase de procedimientos restringidos y de licitación con negociación. En este supuesto, además, el poder adjudicador, cuando se sustituía el anuncio de licitación, estaba obligado a comunicar a todos los que hubieran manifestado su interés respecto de ese anuncio, estaba obligado a comunicar las circunstancias en las cuales pueden presentar directamente proposiciones. En fin, es un mecanismo para incorporar todo esto al derecho español. No se ha realizado, no hay tal cosa en el derecho español y lo único que el derecho español ha recogido, artículo 135.5, es que si se ha publicado el anuncio de información pueden, con relación a ciertos contratos, restringirse, acortarse los plazos de licitación. Siempre y cuando se trate, disposición adicional 36ª, de los servicios especiales mencionados en el apéndice, en el anexo 4, nada más, una oportunidad perdida. Programación, anuncios de información previa, consultas preliminares. En la directiva este mecanismo estaba ya estudiado, ensayado, algunos poderes adjudicadores de otros estados lo venían realizando, y se trata de preparar el contrato y al mismo tiempo de informar a los operadores económicos otra vez de las intenciones, ¿no?, de por dónde van las cosas respecto de los futuros anuncios de licitación. El artículo 155
recoge hoy esos considerandos de las directivas de la forma que puede, ¿no? Y además incluye un medio en el cual la directiva no pensaba, que son los estudios de mercado. Los estudios de mercado es un medio más unidireccional, no se cuenta con los operadores, no hay consultas, sino que se encarga a un consulting la realización de ese estudio de mercado. Una técnica más bien de derecho privado, de los mercados, ¿no? Ahí está, probablemente sea un medio distinto de las consultas al mercado. Formalmente, la realización de esta actuación preparatoria del contrato obliga a una publicación en el perfil del contratante, inserto en la plataforma de contratación, señalando el objeto de la misma, quién va a intervenir como asesor externo y las razones que motivan la elección de esos asesores externos y los aspectos sobre los cuales quiere consultar al mercado. Realizadas esas consultas, que si han tenido ocasión de ver, bueno, pues alguna se está realizando ya, por ejemplo, algún poder adjudicador en materia de cómo adjudicar un contrato de servicio de limpieza de locales, dice, bueno, dígame el mercado si le interesa que lo establezca por lotes así establecidos o hago los lotes de otra forma, a ver qué me dicen los operadores, de esto ya hay, ¿no? Entonces, publicación en primer lugar y, en segundo lugar, informe. Materialmente, el efecto fundamental de esta actuación preparatoria es que, con carácter general, el poder adjudicador tiene que tener en cuenta las conclusiones que ha establecido en ese informe sobre la consulta al mercado. Tiene que tener en cuenta para conformar el mercado, para conformar el contrato, los pliegos, o para decir por qué eso que el mercado le ha dicho no me convence, voy a hacerlo de esta forma. Esta otra contestación tiene que estar expresamente formulada en los pliegos que se realicen a continuación de la consulta preliminar al mercado. Esto es aproximadamente lo que dice el artículo 115.3, donde señala que deberá dejarse constancia de los motivos por los cuales no se acoge la solución, las soluciones, el viento, el aire, ¿no?, que rezuma esa consulta preliminar. Y luego ya, estos son los mecanismos previos no contemplados en nuestro derecho tradicional, y luego ya la preparación del contrato pues conlleva los principios, las consecuencias de los principios de nuestra contratación desde la Ley de Hacienda Pública de 1911, es decir, carácter formal de la contratación y necesidad de expediente previo. Omito aquí la referencia a los contratos menores porque probablemente lo más excepcional de eso es el tratamiento que la ley hace a los contratos menores, pero imagino que esto ya lo estará tratado por otros ponentes o ya tendrán una idea de lo que el legislador quiso hacer, además de extinguir los contratos menores. El artículo 116 señala otra vez en nuestro derecho, se necesita expediente administrativo previo. Se prohíbe la contratación verbal de la Administración, es nula el pleno derecho, salvo en situaciones de emergencia. ¿Cómo se diferencia esto de un tradicional contrato menor de los nuestros? Ha sido un tema difícil de entrever, porque, como ustedes saben, muchos de nuestros contratos menores, especialmente a partir de 1995, consistían simplemente en pagar una factura. Había contratación verbal, nadie quiso verlo o nadie quiso, ni siquiera los órganos de fiscalización, porque las facturas había que pagarlas, ¿no? La prestación estaba realizada. El legislador quiere ahora entonces que en ese expediente previo aparezcan necesariamente algunas menciones y sujeta ese expediente a ciertos requisitos formales. Materialmente, en primer lugar, en el expediente, en su conjunto, singularmente en la documentación inicial del acuerdo de incoación del expediente o posteriormente en los pliegos, debe constar como requisito esencial que cumplimos habitualmente los poderes adjudicadores, la expresión de la causa del contrato. Y ahora, casi repitiendo textos anteriores, la Ley de Contratos insiste al mencionar la doctrina general, la teoría general de los contratos públicos en la causalización completa de la contratación pública. Causalización completa quiere decir que debe expresarse la necesidad a cumplir,
que debe justificarse porque esa necesidad forma parte de los fines legalmente atribuidos a esa administración, a ese poder adjudicador, que por qué esa necesidad debe atenderse, por ejemplo, en el contrato de servicios, sin recurrir a medios propios. Hay que justificar la insuficiencia de los medios propios. Hay que justificar igualmente que se elige ese objeto contractual para satisfacer esa necesidad, que a ese objeto se dan estas prestaciones concretas requeridas al mercado y que esas prestaciones son, en efecto, proporcionales para dar cumplimiento a la necesidad. Aproximadamente con todos estos requisitos que la ley menciona en distintos preceptos, en la parte general, resulta entonces, creo yo, que la doctrina del contrato común, ¿no?, la doctrina civilística de que la causa se presupone, y se presupone su legalidad, no es íntegramente aplicable a la contratación pública. Un expediente contractual donde no aparezca alguna de estas condiciones es un expediente que da lugar a un contrato nulo por falta de causa, directamente, ¿no? Ya sé que el Código Civil dice lo que dice respecto de los contratos privados. La causa se presume y además se presume su licitud. Pero, insisto, en la expediente contractual al menos deben constar materialmente esas cosas que le digo con relación a la causa, el objeto, las prestaciones, etcétera, etcétera. Formalmente, dice la ley que se incorporarán al expediente, aquí la ley es continuista, ¿no?, en parte continuista, los documentos que ya sabemos. Naturalmente, el pliego de cláusulas administrativas, certificado de existencia de crédito, fiscalización previa de la intervención, informe de la asesoría jurídica, en fin, lo que era formalmente nuestro tradicional expediente de contratación. Y luego el artículo 116 añade, pero sin señalar en qué parte concreta del expediente, ¿no?, otro contenido que formalmente tiene que estar recogido y que seguramente terminará siendo incluido en algún apartado de los pliegos. La elección del procedimiento de licitación, la clasificación que se exija a los participantes, los criterios de solvencia que se van a exigir, los criterios de adjudicación del contrato, condiciones especiales de ejecución, de todo esto diremos algo lo que podamos, más, y esto es importante, el valor estimado del contrato y la especificación del criterio, los criterios seguidos para establecerlo, ambas dos cosas. Así como, también esto es nuevo y seguramente ya lo han comentado, la decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, con la necesidad de justificar esa decisión. Voy a hacer un apartado sobre esta última cuestión que me parece quizá la más relevante en este momento del expediente, una de las más relevantes, no especialmente significativa. Debe justificarse. La regla es la división en lotes, debe justificarse la no división, ¿no? Y aquí el legislador tira de experiencia y nos da dos supuestos en los que, acudiendo a los mismos y motivando en hechos la concurrencia de esos dos mecanismos, ya está justificada la no división en lotes. La primera consideración tiene que ver con si divido en lotes altero la competencia, disminuyo la competencia. Es un supuesto que no lo veo, porque uno piensa que el legislador introdujo como regla la división en lotes para favorecer la competencia, ¿no? Pues ahora nos dicen que se puede justificar, ¿no?, la no división en lotes por razones de competencia. En todo caso, esta justificación, dice la ley, requiere informe de los organismos de competencia. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia ya tiene, además, alguna doctrina establecida sobre esta cuestión. Y el segundo, si es más objetivo, es, artículo 99, es que se puede justificar la no división en lotes cuando se facilita la ejecución del contrato, o dicho en forma especular, cuando la división en lotes hace que el contrato sea de muy difícil o imposible ejecución por requerir prestaciones coordinadas, etcétera, etcétera. La ley en este punto traslada aproximadamente el texto de algún considerando de la directiva. La división en lotes puede, siendo regla, en efecto, hacer imposible o muy difícil la ejecución coordinada del contrato. Esta regla de expediente previo, en lo que vamos viendo, las pinceladas que vamos viendo, además de
materialmente estar sujeta a estas condiciones, algunas de estas condiciones, formalmente se sujeta a la regla de publicación, ¿no? Publicación en el perfil del contratante, insisto, no es toda la publicación, no es todo lo que hay que publicar, sino la parte de la preparación del contrato que hay que publicar en el perfil del contratante. Dice la ley que hay que publicar ahora una memoria justificativa del contrato, ¿no? Un modo de resumen, ¿no? Donde esté todas esas materialmente que les digo. En segundo lugar, el informe de insuficiencia de medios en el caso del contrato de servicios, la justificación del procedimiento utilizado para su adjudicación, cuando se utilice, atención, luego volveré sobre esto casi sin darme cuenta, justificación del procedimiento elegido cuando se utilice uno distinto del procedimiento abierto o restringido. Si es cualquiera de estos dos, no hay que justificar nada, ni publicar nada. Más importante que todo esto es la publicación, claro, del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares, el documento de aprobación del expediente. Bueno, de toda esta documentación que hay que publicar, lo más trascendente, como ha sucedido siempre en nuestro derecho, es los pliegos. Los pliegos, especialmente los pliegos de condiciones, prescripciones administrativas y técnicas particulares. La ley es, en primer lugar, continuista, pero menos. Artículo 122, trascendencia, ¿no?, de ese documento del expediente contractual. Los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, cuyas cláusulas se consideran parte integrante de los mismos, es decir, del contrato. Parte integrante no, es que es el contrato. Lo demás son, digamos, aditamentos. Digo que es el contrato, ¿por qué? Artículo 35.2. El documento contractual, donde se formaliza el contrato, dice la ley, aquí no descubrió ningún mediterráneo, tampoco lo hizo el legislador, el documento contractual no podrá incluir estipulaciones que establezcan derechos u obligaciones para las partes distintos de los previstos en los pliegos concretados en su caso en la forma en la que se formuló la proposición. Luego, entonces, el verdadero contenido del contrato estará en el documento contractual, sí, pero menos, porque lo que vale es el documento, los pliegos de prescripciones particulares, más la forma en la que eso ha sido recogido en la proposición adjudicataria. Otra segunda cuestión referente a los pliegos, la aprobación e inmodificabilidad de los mismos. Esto último es uno de los campos en los que ya sabemos de la ley de contratos que tenemos claro que nos va a dar problemas. Bueno, dice sobre el momento de aprobación, tampoco hay grandes novedades. Deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto, será lo ordinario, o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o, si no hay licitación, antes de su adjudicación, es lógico. El núcleo contractual tiene que estar redactado antes de. Bueno, esto vale para los pliegos de condiciones administrativas particulares y de condiciones técnicas particulares, porque los dos preceptos, 122 y 124, coinciden en su dicción literal. Luego hay un precepto que es el verdaderamente importante, y es que una vez aprobados los pliegos, dice la ley, son inmodificables, vieja tradición de nuestro derecho contractual. Pero, a continuación, admite la rectificación de errores materiales y aritméticos, también viejo precepto de nuestro derecho contractual. Lo que no dice la ley es si esto es verdad, porque un poco más adelante nos encontramos con otro precepto que admite literalmente la modificación. Dice el artículo 136. Los órganos de contratación deberán ampliar el plazo inicial de presentación de las ofertas y solicitudes de participación en el caso en el que se introduzcan modificaciones singulares en los pliegos de contratación, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 122 y 124, que son los que he citado, para decir cuándo se aprueban los pliegos y el carácter de inmodificables desde ese momento. Sobre esto ya tenemos alguna jurisprudencia de los tribunales administrativos de recursos, ¿no?
Aproximadamente la idea es la siguiente, si yo he entendido bien. Siempre queda disponible, en cualquier momento, la posibilidad de modificación de error de hecho, aritmético, tal, independientemente de en qué momento del íter contractual nos encontremos. Pero si el contrato ha sido ya adjudicado, ha transcurrido el plazo de adjudicación, hay licitaciones, hay adjudicación, entonces rige plenamente la vinculación a los pliegos. Significa esto que en esa situación, por razones de legalidad, el órgano de contratación no tiene más que dos caminos: desistir del contrato y a continuación retrotraer las actuaciones o, en su caso, probablemente, si se opone el adjudicatario, acudir a la revisión de oficio. Este último supuesto está también estudiado, asentado, ese no es el problema. El problema es cuando, abierto el plazo de licitación, el poder adjudicador quiere modificar los pliegos. Va más allá de la rectificación material o de hecho. Literalmente, este es el supuesto que ahora admite el legislador, ¿no? Y señala cuáles son 2 o 3 casos en los que hay modificación significativa de los pliegos, pero la admite, y la admite en términos que obliga a ampliar el plazo inicial de licitación, por una parte, y por otra parte dice, sin perjuicio de la retroacción. Esto último no lo entiendo, ¿no? No lo entiendo. Si retrotraes, pues entonces has vuelto para atrás. Quizá, como dice alguna jurisprudencia, sean situaciones distintas, ¿no? Habrá que, en esta situación, insisto, no hay adjudicación, está abierto el plazo de licitación. En esta situación, quizá una vía que se establezca como interpretación posible es la de que hay que estar al supuesto de hecho. Cuando digo que hay que estar al supuesto de hecho, es si está abierto el plazo de licitación y hay una oferta ya presentada, esa situación es distinta a la de si no hay ninguna oferta. Si no hay ninguna oferta, entonces puede acudirse a esta posibilidad de modificación significativa, distinta de la simple rectificación de errores, modificar el pliego, ampliar el plazo. A condición de que el pliego, lo que tratamos de rectificar del pliego, no sea una condición de validez, porque entonces lo obligatorio es la retroacción. Bueno, es una vía por la cual están circulando algunas resoluciones de los tribunales administrativos de recursos al amparo de la vieja legislación, no al amparo de esta ley. Esto nos va a dar problemas. Nos va a dar problemas porque no debe olvidarse que el licitador que ha presentado oferta no puede impugnar los pliegos. No puede impugnar los pliegos ante el Tribunal de Recursos Administrativos. No puede impugnar los pliegos, también es una cuestión un poco confusa. No quiere decir que no esté legitimado, es que el recurso es inadmisible. Por aquello de que los pliegos son la ley de la contratación. Has consentido, has formulado una propuesta de conformidad, una oferta de conformidad con ese pliego, no puedes después impugnarlo. Esto también es derecho positivo y en esta situación la posibilidad de que yo no puedo impugnar el pliego, pero el poder adjudicador sí puede modificarlo apreciando que hay una condición significativa, bueno, difícil práctica, pero en todo caso, insisto, hay una línea que se ve bien clara, ahora recogida como derecho positivo, para facilitar un poco la adecuación de condiciones que no afectan a la validez del pliego, pero a las necesidades públicas, a las necesidades de ese tipo de contrato. La consecuencia es que cuando se produzca una de estas modificaciones significativas, hay que ampliar el plazo inicialmente concedido. Si tienen curiosidad, las resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos que se ocupa de esto es la 281/2015, que menciona otras 3 o 4 resoluciones anteriores respecto a diferentes situaciones. Adjudicación realizada, licitación en curso,
modificación del pliego de condiciones antes de abrirse el periodo de licitación. La ley, claro, como no podía ser menos, regula detalladamente el contenido de los pliegos. Contenido que puedes, muy rápidamente, porque esto es derecho positivo, contenido obligatorio, contenido dispositivo, este último muy importante. Como contenido obligatorio se incluirán los criterios de solvencia, adjudicación, las condiciones especiales de ejecución, la previsión de la cesión del contrato. Y ahora viene un asunto igualmente problemático. Es contenido obligatorio de los pliegos también la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio colectivo. Esto, qué bien que el legislador se preocupa de los trabajadores, pero añade, conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación y las demás menciones recogidas en la ley. Voy a detenerme, aunque pensaba dejarlo para después. El Estatuto de los Trabajadores, artículo 84.2, decía y dice, porque nadie se atrevió a decir que estaba derogado, que tendrán preferencia aplicativa en una serie de materias, entre otras, en materia salarial, los convenios colectivos de empresa. Pero noten ahora esta cuestión que es muy relevante, nos va a dar mucha guerra en el futuro. El legislador obliga a establecer en los pliegos la sujeción a un convenio que, de conformidad con el Estatuto de los Trabajadores, no es aplicable. Cuando haya convenio de empresa. Luego esto tiene trascendencia también porque se valora como una de las condiciones que pueden excluir una oferta como incursa en presunción de baja temeraria, ¿no? Si los costes salariales están calculados de conformidad con el convenio aplicable a tu empresa, porque te has descolgado del convenio sectorial y tienes de empresa, incurres en presunción de baja temeraria, más las posibles sanciones. El legislador, a última hora, creo recordar, alguien que ha explicado esto, decía que esto fue una enmienda a última hora de un grupo y el partido que sostenía el texto de la ley no se atrevió a decir, pues bueno, pues vamos a derogar la nueva redacción del Estatuto de los Trabajadores, vamos a revertir lo que se llamó reforma laboral, era parte de la reforma laboral, la flexibilización del campo de aplicación de los convenios sectoriales. ¿Y cómo va a gestionarse en el futuro esto? Pues esto va a terminar seguramente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Primero, hay varias pistas que nos llevan a pensar así. Primero, porque los tribunales administrativos de recursos contractuales funcionan como órganos jurisdiccionales a efectos de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, ¿no? Aunque no sean estrictos órganos jurisdiccionales. Y en segundo lugar, porque da lugar a una discriminación inversa. La discriminación inversa es, en términos de derecho comunitario, aquella discriminación que se produce cuando es tu propia legislación la que te sitúa en una condición perjudicial respecto de un operador de otro Estado miembro. Tú, por estar radicado en España, estás sujeto a la legislación española, más a la legislación comunitaria. El operador, desde un Estado miembro, está sujeto a derecho comunitario para operar en España. De manera que, si un licitador radicado en Portugal, en un contrato público que no requiera desplazamiento de mano de obra, licita en España, se encuentra en mejor situación, puede encontrarse en mejor situación que un operador español, que tenga un convenio de empresa para poder competir y, sin embargo, se le obliga a participar con esta condición del convenio sectorial. Por una parte, eso. Por otra parte, al formular así esta cláusula predispuesta en los pliegos, se está impidiendo licitar a las empresas
que disponen de su propio convenio de empresa, que es válido, artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, ¿hay aquí una prohibición de contratar? ¿Es requisito para contratar estar sometido a convenio sectorial y no al convenio de empresa? Bueno, ¿qué diga Europa de esto? No lo sé. También hay bastante jurisprudencia ya sobre las cláusulas sociales en la contratación pública, y también tenemos alguna resolución de algún tribunal de contratos sobre esta materia. Es en concreto una resolución del Tribunal del País Vasco, o de Navarra, no lo recuerdo, la tengo por aquí, que da por bueno esta discriminación en el sentido de que una norma foral puede en efecto imponer que las administraciones forales contraten solo con aquellos operadores sometidos a convenios laborales de sector. Es decir, que puede, dijo el Tribunal de, no sé si es Navarra o País Vasco, en efecto esta discriminación era admisible. Se negó además a plantear la cuestión al Tribunal de Justicia. Veremos en qué para esto. En todo caso, el pliego que no incluya esta condición es un pliego ilegal, porque la ley dice lo que dice. Igualmente, es contenido obligatorio el método del cálculo aplicado para calcular el valor estimado. Igualmente, saben ya que el pliego debe incluir al menos una de las condiciones especiales de ejecución que menciona el artículo 202. Ese es el contenido de la contratación estratégica, medio ambiente, reducción de emisiones, utilización de energías limpias, y luego alguna cosa que me ha llamado la atención y por eso se lo comento, ¿no? Una de las condiciones obligatorias de ejecución pues es esta, el impulso de la entrega de productos a granel. Entiendo lo que quiere decir, es decir, vamos a ahorrar embalajes, envoltorios, pero cuando uno ve esto en el texto de la ley de contratos piensa más bien en toneladas de trigo, ¿no? Bueno. Los pliegos pueden, además, al incluir al menos una de estas condiciones, configurarlas como condiciones esenciales de ejecución, ¿no? Y al mismo tiempo establecer penalidades por su incumplimiento. El pliego debe también contener los criterios, otra vez, las reglas, ¿no? Conforme a las cuales se apreciará la temeridad de baja en las ofertas, y si se trata del procedimiento negociado, claro, debe indicar por qué es necesario negociar, qué aspectos deben negociarse y los criterios con los cuales se va a decidir por una de las ofertas negociadas. Contenido potestativo, dice el artículo 122. Los pliegos podrán, en primer supuesto, ya lo hemos visto, podrán establecer penalidades para los casos de cumplimiento defectuoso de la prestación o atribuir a ciertas obligaciones contractuales el carácter de obligación contractual esencial que permita, resolver el contrato. También podrán, artículo 76, establecer la exigencia al adjudicatario de que señale qué personal concreto y sus cualificaciones, qué medios concretos y sus cualificaciones va a adscribir a la ejecución del contrato e igualmente calificar de condición esencial la efectiva prestación de esos medios, condicionando la resolución del contrato a que se esté prestando con otros medios diferentes a los comprometidos. Garantía provisional, también se debe establecer en los pliegos. E igualmente es contenido protestativo la mención de que la garantía definitiva pueda establecerse en la modalidad de retención del precio. La admisibilidad de variantes,
los criterios de desempate, bien, todo es derecho positivo. Si les doy los preceptos tardamos menos, 142, 147 y otros muchos de la ley. En particular, la entera regulación, prácticamente la entera regulación de las condiciones de cesión y subrogación del contrato deben estar potestativamente contempladas en los pliegos, ¿no? Esto permite al poder adjudicador dar una gran libertad para señalar en qué casos voy a admitir la subrogación, cuándo voy a admitir la cesión, etcétera, etcétera. Otra vez, los artículos son 214 y concordantes, 215 para la subrogación. Todo esto con relación a la preparación del contrato, aunque he hablado quizá más de la cuenta respecto de los pliegos, especialmente en ese punto de la modificación y en ese otro punto de la obligatoria inclusión de la sujeción a los convenios sectoriales. El otro punto que tenía que hablar era el de procedimientos, ¿no? Adjudicación de los contratos. Adjudicación de los contratos, ya saben que son dos cosas, ¿no? Los procedimientos y los criterios. En materia de procedimientos, pues yo creo que esto es ya lo más estudiado, no hay mucho que inventar ni mucho que decidir. Primero, la regla es que los contratos se adjudican en un procedimiento que tiene que ser el abierto o el restringido, salvo los contratos del apéndice cuarto que necesariamente, anexo cuarto, necesariamente han de adjudicarse por el restringido. Sobre esta regla general, la elección de cualquier otro medio necesita justificación expresa. ¿Cuáles son esos otros procedimientos? Bueno, los procedimientos que ya estaban previstos en nuestro derecho, los negociados, ¿no? Sabiendo, como ya saben, que esto del negociado, Europa no se lo creyó. Usted negocia el 80% de los contratos. Esto lo ha dicho muy bien Chema Jimeno Feliu. Usted tiene unos negociadores de contratos extraordinarios. Me ha pasado aquí el 90%. Envíemelos que vamos a intercambiar, ni uno fue. Claro, no había negociados y todos, gran parte de los procedimientos contractuales eran negociados. Entonces, desaparece la posibilidad de negociados por cantidad, se restringe bastante la posibilidad de negociación y al mismo tiempo se mira desde el comienzo con un cierto resquemor el tema de la licitación con negociación y ya no digamos, ¿no?, la negociación sin licitación, que ahora queda prácticamente restringida, casi como un resquemor ahí para supuestos muy extremos de contratos donde el secreto o la defensa nacional sea importante, emergencia, en fin, este tipo de cosas. El procedimiento negociado es, sin embargo, un procedimiento ordinario. ¿Requiere justificación expresa? Sí, pero es un procedimiento ordinario. Hay contratos en los que, si usted define bien el objeto, las prestaciones, las características, pues necesariamente tienen que ser negociados. Y si además contratación estratégica introduce todo este otro mantra de la innovación, ¿no?, bueno, pues entonces hay que negociar, a ver quién va a innovar, cómo va a innovar, etcétera, etcétera. Eso hay que hacerlo en un procedimiento negociado. Lo importante es que los procedimientos ordinarios no admiten negociación. La idea, entonces, no es que los negociados haya que restringirlos, sino al revés. Es que los procedimientos ordinarios no admiten negociación. La diferencia es que los procedimientos negociados obligan, entonces, a partir el procedimiento de adjudicación en dos momentos, y hay que diferenciar la oferta inicial de la oferta final inmodificable. La oferta inicial, la proposición es una cosa, la oferta para empezar a... Esto hay que hacerlo bien en los pliegos, está perfectamente definido en la ley. Saben ustedes también, porque ya llevamos 6 meses con la ley de contratos, aunque 2 meses de vigencia, que el procedimiento abierto no es uno, son 3. Y uno de ellos, no sé cómo llamarlo, procedimiento abierto supersimplificado, pues es el procedimiento estrella, ¿no?, procedimiento que el legislador, porque venía reclamándoselo la academia, ¿no?, aquí era la academia la que lo pedía, al contrato menor, es el contrato estrella, en fin,
por la forma en la que está legalmente dibujado, ¿no? No hace falta acreditar la solvencia, no hace falta garantía provisional, no hace falta garantía definitiva, el documento de formalización se sustituye con la aceptación de la propuesta de adjudicación. Bueno, entonces, ¿cuál es su obstáculo? Bueno, el obstáculo es que está previsto para, también lo decía Chema Jimeno Feliu, ¿no?, para la otra ley, porque esta ley son dos leyes. Es una ley de administración electrónica contractual y la ley convencional. Entonces, ese mecanismo contractual, procedimiento abreviado supersimplificado, que puede ser útil, lo será, requiere un aparataje informático y requiere, como todos los procedimientos abreviados, además que todos los participantes estén, si tengo que terminar ya, todos los participantes estén inscritos. Saben también que el tiempo pasa, ¿no? El legislador en este punto ha sido un poco desconfiado y dice, bueno, vamos a dejar esto hasta septiembre, ¿no? Pero septiembre está a la vuelta del verano. Y hasta donde yo sé, los operadores de las pymes no han mostrado excesivo interés en formarse en estas cosas, o puede ser también la formación se la están ofreciendo consulting, empresas de informática, que también de esto saben quizá más que nosotros, los juristas, únicamente. Bueno, entonces, no sé si tenía alguna cosa especial que quisiera decir sobre los procedimientos. Sí, los criterios, esto es con mucho lo más difícil de la ley. Aunque no digamos nada sobre la Asociación para la Innovación, no importa, por lo que ya dije antes, permítame que me detenga un poco, porque adjudicación son procedimientos y criterios. Los criterios es, digo, con mucho lo más difícil de la ley. Tengo aquí algunas notas de un seminario que hicimos en la facultad y lo que saqué en claro es lo siguiente. En primer lugar, es ya claro que la jurisprudencia de 2001 del Consejo de Estado francés, del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, conforme a la cual, tratándose de contratos públicos, el único criterio a aplicar era el de la eficiencia económica. Eso ya no, contratación estratégica, cambió, vale. Entonces, regla general, como regla, pluralidad de criterios. Bueno, esa regla general la decimos así, pero es mentira, ¿no? Es mentira, en segundo lugar, porque cabe, y son hasta 6 las menciones que contiene expresamente la ley, cabe el criterio del precio como criterio único. Hasta en 6 veces se menciona esta posibilidad. Vean, si no, el artículo 150, 145.3, 149, 146, segunda regla, entonces, también cabe como criterio único el precio. En tercer lugar, necesariamente hay que acudir a una pluralidad de criterios, ahora no vale el precio, en todos aquellos contratos que señala la propia ley 145.3. Destaco, porque me parece importante, que una de esas menciones son las concesiones de obra y servicio. Y luego, una última regla, se prohíbe expresamente la utilización del precio único como criterio en 2 clases de contratos. Los de seguridad privada, no sé por qué, pero ahí está expresamente, sería alguna enmienda de última hora, ¿no? Y por otra parte, los contratos de servicios intensivos en manos de obra. El resto de las reglas muy prolijas sobre los criterios hay que leerlas en la siguiente clave. Vamos a distinguir entre formulación, cómo legalmente deben formularse los criterios de aplicación, los criterios de adjudicación, y en segundo lugar, aplicación. Hay reglas en ese inmenso precepto de la ley. La formulación pues obliga a diferenciar por una parte criterios económicos, por otra parte criterios cualitativos. Los criterios cualitativos son estos que tienen que ver con la contratación social, la contratación innovación, la contratación medioambiental. Eso es los cualitativos. Lo económico es bien el precio, bien un coste, bien una relación coste-precio, ¿no? Coste-calidad, que puede calcularse por diversos mecanismos. El legislador quiso expandirse ahí, desarrollándonos lo del ciclo del producto, el ciclo completo, el producto del producto o servicio, etcétera, etcétera. Bueno, le dio por soltar literatura. Me importa destacar
un criterio mencionado expresamente y con normas expresas de aplicación, que es el de las mejoras. Son admisibles como criterio. Y además, en los términos que dice el artículo 145, es el texto del pliego el que debe expresar si se va a recurrir a este criterio, si se va a recurrir como criterio principal solo o como criterio de desempate también, qué aspectos son admisibles en las mejoras y qué criterios van a cuantificar la mejora. Bien es cierto que, creo recordar, porque son tantos los preceptos, que para cierto tipo de contratos la ponderación de este criterio de las mejoras queda limitado a un 2,5%. Y bueno, yo creo que ya he pasado los 10 minutos. De la Asociación para la Innovación, solamente decirles una cosa, aunque luego quizás hablemos. No confundir esta Asociación para la Innovación, que está en la ley y en la directiva, con la Asociación Europea para la Innovación, que es otra cosa, una institución que opera en otro ámbito, desarrollo rural, ¿no? Agricultura, completamente diferente, pero que se llaman igual, en español y en francés. Muchas gracias.